es presidente del Partido Libres del Sur. Joaquín Mancilla, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ustedes van a realizar entonces esta marcha desde la avenida La Finur y Junín esta tarde a partir de las 17. Así es. Desde ahí marcharemos hacia el centro, poniendo en la calle, digamos, la discusión de que el Estado está ausente para atender toda la crisis que ha generado la pandemia y que tenemos un gobierno que privilegia eh, las prioridades de sus allegados y sus amigos millonarios antes que las necesidades de la gente. Digamos, el ejemplo más eh, permanente que tenemos a la vista es el tema de las vacunas y sus vacunatorios VIP de distinta índole, pero lo más grave que estamos viviendo en todos los barrios de la provincia de San Luis es una ausencia del Estado muy fuerte en todo lo que es el apoyo a las familias, a los trabajadores y trabajadoras, a las pymes, que con la pandemia han sufrido un golpe durísimo y que se nota tanto en la falta de ingresos para poder cubrir la canasta básica alimentaria como en el alza de los precios sin control y bueno, y también la precariedad de las viviendas en muchos sectores de la provincia. Hay una situación muy grave en los barrios que hemos podido relevar con un informe estadístico que presentamos hace un par de semanas, que es el indicador familiar de acceso a la alimentación que nos marcó que en los barrios populares 2/3 de los hogares tenían ingresos por debajo de la línea de indigencia, Ujú. lo cual muestra como una de las muestras de lo grave que está la situación y que efectivamente desde la organización que llevamos adelante en nuestro trabajo territorial, con mucha militancia, con la organización de los vecinos, con mucha solidaridad, vemos que día a día siguen creciendo las necesidades y son cada vez más niños y cada vez más familias las que se acercan a pedir alimentos, ayuda de distinto tipo, porque bueno, la situación está cada vez peor y el gobierno provincial no está dando ninguna respuesta. El gobierno de la provincia. Yo iba a preguntar eso porque hablaste recién de que el gobierno está ausente. Yo digo, pero ¿cómo está ausente si hay una serie de ayudas sociales, tarjeta alimentaria, bueno, todo lo que es la asistencia social, e incluso del gobierno de la provincia con sus planes sociales? ¿Es que está ausente o es que es insuficiente? Las dos cosas. Es insuficiente porque algunas políticas públicas ha habido, en particular, si hablamos del gobierno nacional, tanto la tarjeta alimentar como el IFE y los ATP para las pymes fueron políticas acertadas y tuvieron un impacto positivo, pero se quedaron a mitad de camino muy claramente, digamos. La tarjeta alimentar demostró que en nuestro relevamiento que las familias que los recibían tuvieron un poco mejor de acceso a la alimentación, pero aún así siguen teniendo un déficit enorme y además porque lo aplican con un corte en la edad de los chicos hasta los 6 años de edad y estamos viendo que el déficit alimentario está en los chicos hasta la adolescencia. El IFE se dejó de percibir el año pasado, el ATP también se transformó en un préstamo, y muchas empresas cuando cortaron eso tuvieron que cerrar, y los planes provinciales se han quedado muy por detrás de la inflación y en definitiva con los números con los valores de la canasta básica, de la total de la canasta básica alimentaria, hasta los salarios de los empleados públicos de menor categoría todavía están ahí peleándola para salir de la pobreza. Eh, Esa situación eh, se ha verificado a la par de que eh, el, se ha tomado una decisión por parte del gobierno nacional de contener el gasto social mirando hacia la negociación del fondo y por lo tanto ajustando
en los sectores que menos tienen, digamos, en en una medida finita, digamos, decir, bueno, yo ayudo, pero en realidad busco dar gestos de que no gasto tanto, y en el gobierno provincial, bueno, la ayuda ha sido mucho menor. En definitiva, solo se han gestionado en grandes sectores las ayudas nacionales, y bueno, en lo que hace a apoyo a las pymes, está visto que en el gobierno de la provincia ha sido todo lo que puedan haber hecho de palabra, en realidad, en definitiva, el cierre de las pymes fue tremendo, y eso ha repercutido fuerte en la pérdida de puestos de trabajo también en la familia de San Luis. Ustedes divulgaron este estudio a que hiciste referencia recién, algunas semanas atrás, vinculada con el último relevamiento que hicieron de necesidades diversas en el conjunto de barrios que ustedes trabajan habitualmente, que en San Luis son, eh, entre ellos los barrios Eva Perón, tengo entendido, con sus anexos, el Solidaridad, el Cáceres, el 500 Norte, 500 Viviendas Norte, la vecindad, 208 viviendas, el Padre Mujica, etcétera. Esos barrios muy populosos, muy necesitados. Me llamó la atención ahora en las referencias de la convocatoria, la alusión que se hace a la falta de servicios conjuntos, de agua, de gas y de luz. Y dicen que más del 90% carece de alguno de esos servicios. Claro, de agua corriente, de cloacas y de gas natural. Ajá. El 88% de los hogares en los barrios populares no tiene gas natural, y tienen que cocinar con garrafa. Eso claramente te encarece la, la, la olla. Para Ujú. comer tenés que gastar más. Y a su vez, de todos los que tienen agua, que el 6% no tiene agua de red, eh, el 60% tiene que comprar agua envasada, porque el agua que tiene la canilla no la pueden tomar. Y eso también te aumenta la canasta alimentaria. Y eso estamos hablando que es en los sectores de menos recursos. Entonces el impacto en la alimentación de estos dos servicios es muy fuerte. Y si vos, digamos, lo sumás a la provisión del servicio de cloacas, pues nosotros diferenciamos, digamos, y eso te mide, digamos, en definitiva, la calidad de vida de las familias en los hogares populares. Eh, los tres servicios juntos, como vos bien decís, no lo tiene la gran mayoría de los hogares. O sea, pueden tener uno o dos, pero de los tres juntos son una minoría quienes pueden acceder a esos tres servicios tan básicos, ¿no? Poder tener agua corriente, poder tener gas natural para poder ahorrar más en la comida, y tener cloacas para poder tener un desagüe con higiene, digamos, para prevenir enfermedades. Ujú. ¿Tienen medida alguna otra, por ejemplo, carencia de obras, por ejemplo, las calles, el diseño de las calles, etcétera? ¿Eso lo tienen medido ustedes como una necesidad, digamos, que también hace la calidad de vida? ¿O no lo tienen medido ellos? En particular sobre lo que es el asfalto, decís. Sí, asfalto o calles de tierra abovedadas, preparadas para que no se constituyan en un charco cada vez que llueve, etcétera. No lo tenemos medido particularmente de forma estadística, pero sí es lo que vivimos día a día en la mayoría de los barrios, de relativo poco tiempo de instalación. Bueno, barrios como el barrio de la República, que en realidad fue un asentamiento eh, producto del corte de la construcción de viviendas, todavía tienen no tienen cordones, no tienen asfalto, no tienen ninguno de esos servicios, y todavía tienen conexiones de luz precarias y demás. Pero muchos otros barrios, en definitiva, lo que tienen es algunos tienen asfalto, pero en gran medida no tienen un mantenimiento como el que tienen el resto de las avenidas y calles transitadas del centro de la ciudad. Ujú. Por lo cual, y además tienen
permanente pérdida de agua o de cloacas que dificulta, digamos, y daña, digamos, el piso de las calles. Ajá. En definitiva, digamos, los vecinos lo saben, no lo sabemos cada vez que trabajamos en los barrios, que entrar a cada uno de esos lugares es bastante complicado y el tránsito es dificultoso, por eso, digamos, y eso te genera un montón de otros problemas. Como mismo sabes, digamos, genera la imposibilidad de, primero los baches, se junta el agua, los mosquitos, y después es difícil que entre una ambulancia, y bueno, se hace dificultoso. Además de que también la gran mayoría de los barrios, por ejemplo, toda la zona del oeste, del barrio Primero de Mayo, Quinto Centenario, incluso la República hasta el 9 de julio, o la zona de la Estrella del Sur, del barrio Unión, para el lado de la penitenciaría, tienen una sola línea de colectivos. Son barrios muy concurridos, entonces se genera una congestión también para acceder a la ciudad, al centro de la ciudad, porque el colectivo pasa uno y cada mucho tiempo y el servicio es malo, entonces también tienen una deficiencia en lo que es el acceso a la ciudad, a diferencia de otros sectores. Qué diferencias que tenemos, ¿no? Increíbles, ¿no? En la vida social, ¿no? En todas partes, ¿no? Es realmente eh, impactante el tema. Joaquín, muchas gracias por atenderme, ¿eh? Muchísimas Te gracias. agradezco, espero bueno, que convocamos a la gente que se sume para esta tarde a la convocatoria de la marcha, y como vos decís, sí, nosotros tenemos, muchos de nosotros, que tenemos un trabajo, digamos, tenemos asumido, y que nuestros padres han tenido un trabajo, tenemos asumido un montón de cosas que en los barrios faltan, digamos. Hay muchas casas en donde no se cena, porque no tienen para comer para la cena. Ese tipo de desigualdades son las que nosotros estamos trabajando para que en San Luis se termine, y bueno, para eso reclamamos que tiene que haber un cambio de rumbo en San Luis. Te agradezco por el espacio, Mario. Muchas gracias, ¿eh? Hasta cualquier Un momento. abrazo grande. El diputado Joaquín Mansilla del Partido Libres del Sur estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.